Bueno, buenas noches de nuevo. Vamos a continuar con esto de de los servicios financieros, operaciones activas y pasivas, pero como siempre, primero vamos a darnos un minutito o dos para poner el nombre en el chat grupal y acabar de contabilizar la asistencia, mientras que admitimos a los demás compañeros. Así que mientras ponen su nombre, en 2 minutitos más iniciamos o continuamos en todo caso con las operaciones activas. Bueno, estamos viendo estas operaciones activas, ¿verdad? Que es el banco, colocando el capital, o sea, prestando el dinero e invirtiéndolo, ¿verdad? Mediante la banca SAFI y mediante la otorgación de créditos a los usuarios financieros, ¿no? Pero tampoco es digamos, el único modo en el que ejercen la intervención financiera, digamos, de este modo, estas operaciones activas, ¿verdad? También pueden otorgar fideicomisos, por ejemplo, ¿no? Que es un contrato de administración en el banco o la entidad de intermediación financiera te da un bien para que lo administres y es un arrendamiento financiero. Doctor, ¿Sí? un poquito más fuertecito puede hablar, por favor. No se le escucha mucho. Sí, está bien. Entonces, Gracias. ojalá que ahora sí. Entonces, vamos a continuar, ¿no? A pesar de que el mutuo, ¿verdad? O el préstamo bancario es la operación más importante y la de mayor tiraje que tienen las entidades de intermediación financiera, también están otras, ¿no? Como la línea de crédito que acabamos de ver, y también está, por ejemplo, el fideicomiso, ¿no? Y también las inversiones mediante la banca SAFI, que ya habíamos revisado también, que son inversiones en las que el usuario financiero conoce el destino del dinero o del capital a invertir y por eso comparte el riesgo con la entidad de intermediación financiera, ¿no? Pero en cantidad o en masividad, no se comparan las otras operaciones activas al contrato de préstamo de dinero o de mutuo bancario. Que bueno, ya dicho sea de paso, en la ley 393 no se menciona como mutuo. No se, en ninguna parte se establece una definición o algo que establezca que, que establezca, digamos, una denominación o que el préstamo entre una entidad de intervención financiera y un usuario financiero se va a denominar mutuo, sino que más bien lo señala así de manera genérica el Código de Comercio, ¿no? Y este contrato de préstamo o mutuo es eh, conforma una parte importante de la intermediación financiera, ya que completa el círculo, ¿no? Recibo dinero y lo otorgo en préstamo y luego me pagan la utilidad, ¿no? Y bueno, cuando recibo el dinero también yo pago utilidad, ¿no? Entonces, esta operación, ¿verdad? De colocación de capital de los contratos de mutuo es la que hace que el círculo de la intermediación financiera se complete. Y por el amplio tiraje o la masividad que tiene o con la que se solicita esta clase de contratos, es la operación más importante de las entidades de intermediación financiera o de los bancos, porque aparte de que les permite ejercer su giro, la actividad principal de su empresa,
mediante esta obtienen la utilidad que les va a permitir seguir funcionando, continuar invirtiendo y obteniendo eh, rédito para los socios de del banco o de la cooperativa, depende del tipo de entidad de intermediación financiera del que estemos hablando, ¿no? Entonces, este mutuo, ¿verdad? O esta colocación de capital no es nada más que dar una cantidad de dinero o ceder liquidez a favor del usuario financiero, ¿no? En mérito de un contrato que establece condiciones especiales para su devolución. Entre estas condiciones especiales, el interés, qué pasa si entro en mora, interés moratorio, las ejecuciones, los tipos de garantías, si va a ser un préstamo hipotecario, o en su caso no, ¿verdad? Entonces, todo eso se establece siempre mediante el contrato de préstamo o de mutuo. Y como les decía, la ley 393 no habla de mutuo, sino más bien habla de préstamo, ¿no? Y cuando quiere definir o define el préstamo, señala que es la operación financiera mediante la que una entidad entrega a una persona natural o jurídica una cantidad de dinero fija al comienzo de la operación con la condición de que el prestatario devuelve esa cantidad junto con los intereses pactados. Entonces, este contrato, que es el que representa la materialización del objeto de la actividad de las entidades de intermediación financiera, ¿no? No es más que otorgar plata en mérito de un contrato a una persona natural o jurídica. Y como soy una sociedad comercial, no puedo negarme obtener utilidad. Entre los particulares sí existen créditos sin interés. ¿Qué pasa si le quieres prestar a tu mamá? Pero como tus hermanos son unos vivos, entonces mejor prefieres tener un documento, ¿no? Donde diga que le has prestado $2,000 a tu mamá, tal vez. Pero como es mi mamá, no le quiero cobrar interés, ¿no? Ni tener la posibilidad de cobrar en entrar en esa disyuntiva. Así que pongo que le he prestado dinero y que el presente préstamo no contempla interés alguno. Entonces, el, puedo llevar al notario de fe pública, ¿verdad? Puedo llevar a derechos reales si quiero hipotecarlo, al tránsito si quiero hipotecar algún bien, ¿no? Pero cuando estamos hablando del préstamo del banco, no existe préstamo del banco sin interés, ¿no? Y tampoco me lo van a protocolizar. Entonces, esa es una de las grandes diferencias también o características del contrato de mutuo. Siempre va a contemplar un interés o un beneficio a favor de la entidad de intermediación financiera. Pero una vez más, la única norma, legislación que regula y que nos habla del mutuo eh, dentro del Estado Plurinacional de Bolivia es el Código de Comercio, ¿no? En sus artículos 972 y siguientes, ¿no? Y señala que el mutuo es un contrato por el cual una de las partes entrega cierta suma de dinero con la obligación del deudor de devolver otra, otro tanto de la misma especie y calidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a la norma, ¿verdad? El- es un contrato de préstamo, ¿no? Pero también tiene la especialidad, como les decía, de que tiene que contemplar siempre alguna cantidad, eh, digamos, algún recargo, ¿no? Como lo representaría el interés. Ahora es un contrato real que se perfecciona con la entrega de la cosa que se presta.
Y si bien el civil, si bien como el contrato civil puede ser gratuito o oneroso, el mutuo comercial es siempre oneroso, ¿no? Como les decía, ¿verdad? Porque el contrato entre particulares, porque no contempla interés, ¿no? Y eso, lo que les decía, nos establece el artículo 897 del Código Civil. Yo puedo hacer lo que quiera con mi dinero, ¿verdad? Si quiero te puedo regalar, pero si quiero te puedo prestar sin ningún interés. Y no puede, derechos reales, decirme, no, no puedes inscribir porque no hay interés, ¿no? Y entonces, ¿cómo me aseguro el pago de mi capital? ¿No? Y bueno, sí ha habido algunas discusiones con ese tenor, pero ya se ha logrado solucionar con los funcionarios de derechos reales y últimamente han también aceptado nomás. Y te piden de todo, pues en derechos reales, hasta lo que no tienes que cumplir. Dice el 897, ¿no? El mutuo puede ser gratuito o oneroso, no habiendo convención expresa sobre intereses, presume ser gratuito, ¿no? Entonces, el artículo 897, ¿no? Nos señala que puede ser gratuito o oneroso, pero el comercial siempre es oneroso, ¿no? Porque si no, estaría yendo contra la naturaleza misma de la sociedad, pues, que está participando, ¿no? O que está otorgando, en este caso, el, el crédito, que es la acreedora en el contrato de mutuo. Si no es oneroso, ¿cómo puede ser una sociedad comercial? Si no va a obtener utilidad del ejercicio de su actividad principal. Si no fuera pues una fundación, una asociación civil sin fines de lucro, pero no es así, ¿no? Entonces el mutuo siempre es oneroso. Y la onerosidad, ¿no? Se ve traducida en los intereses convencionales, legales y otros gastos accesorios a lo que representa el pago de mis operaciones de crédito. Ahora, una de las obligaciones más importantes es cumplir con los plazos convenidos, ¿no? Si yo me comprometí a pagar el 18, máximo tengo que pagar ese día 18. Ahora, en cuanto a los intereses, ¿verdad? Dentro de este préstamo de mutuo, el Código de Comercio también establece que el mutuario debe pagar al mutuante los intereses convencionales o legales de la suma de dinero o de valor de los bienes recibidos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aplicar o tener presente siempre el, el, el rango máximo de interés que se permite dentro de nuestra legislación, ¿verdad? 3% anual. Pero, bueno, perdón, 3% mensual, ¿verdad? Y bueno, las entidades de intermediación financiera dentro de este rango tienen, de acuerdo a ley o de acuerdo a decreto supremo, ¿no? Sus propios parámetros de niveles de interés para operaciones activas, mínimos y máximos, y también para las operaciones pasivas, ¿no? Entonces, en los contratos de mutuo siempre va a haber interés, o convencional o legal, dice, ¿no? Siempre hay convencional, siempre está acordado entre las partes, eso quiere decir el interés convencional.
Y luego está el interés legal, que si ya te has olvidado poner en tu contrato de interés convencional, entonces todavía te corresponde el 6% anual, ¿no? En aplicación de este interés legal. Ahora, bueno, obviamente si tengo la obligación de pagar, ¿verdad? En un plazo determinado, ¿no? Al incumplimiento de este plazo, tengo que tiene que recaerme una sanción. ¿Ya? Y el incumplimiento a los plazos se llama siempre mora, ¿verdad? Mora judicial, mora administrativa, mora de todo. Entonces, cuando el, cuando entro en mora, ¿verdad? Eso quiere decir que yo no he cumplido con el plazo establecido en el contrato para el pago, ¿no? Y por eso van a hacer gestiones administrativas y judiciales para procurar el pago. Entonces, la mora no es solamente representa el retraso en el cumplimiento. Y si me retraso en el cumplimiento, obviamente que hay una sanción de tipo civil, ¿verdad? Una multa por incumplimiento, por una multa por, eh, por incumplimiento a los términos del contrato, que no tiene nada que ver con el interés que se está pactando para cada cuota, ¿no? Sino como que te has atrasado ya, pues interés moratorio, ¿no? Has hecho reclamar con el juzgado intereses penales, ¿no? Y luego está tu interés convencional, que es el que siempre tenías que pagar antes de que estés retrasado o en mora, ¿no? Entonces, todos esos intereses afectan a la operación al momento de la reclamación y es por eso que se hacen grandes las deudas cuando entra a periodo de reclamación y de ejecución judicial peor porque todavía tienes que pagar más los gastos judiciales y los honorarios del abogado. Los gastos judiciales, bueno, notificaciones, testimonios, provisiones. Y en el juzgado te hacen dejar, pues, digamos, 20 pesos para tu provisión ejecutoria o tu testimonio y 10 hojitas blancas, ¿no? Pero cuando ves lo que le cobra el banco a los deudores, ¿no? Por haber tenido que iniciar la acción judicial, en vez de cobrarle esos 20, 25 pesos, le cobra pues 200, 300, ¿no? Le va inflando los montos, cosa de que también de ello obtenga ganancia, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que, como en una gran mayoría, eh, pues, no sé si se puede decir ejerce de esa manera o tiene esos hábitos o esas prácticas, ¿no? Pero o sea, las entidades de intermediación financiera sí te cobran, de verdad, vas a ver una carta, un memorial, una provisión ejecutoria, dice 100 pesos, 200 pesos, lo que le cobran a las partes, ¿no? Y cuando tú tramitas, incluso en nombre del banco, ¿cuánto cuesta la provisión ejecutoria? 20 pesos. ¿Sí? Y eso si quieres le pagas, ¿no? Porque si no, no tienes obligación de dar. Entonces, esa, la mora, que se traduce en el incumplimiento del plazo, da lugar a la imposición de sanciones, ¿no? Que también están establecidas en, bueno, en el mismo contrato o en el mismo instrumento, ¿no? Pero no sirve de nada va a servir, digamos, si yo me hago un contrato de mutuo, ya sea bancario o de préstamo entre los particulares, y hecho al vivo el del banco o hecho al vivo el particular, ¿verdad? Agarra y dice que las obligaciones de impuesto y como declaraciones, obligación de pago y demás que tengan que ver con la materia impositiva del inmueble, eh, va a ser pagado por el señor X, ¿verdad? O por el,
o en su caso existe tal vez un inquilino, le ponen el inquilino, ¿verdad? O algo así, si se desligan, se quieren desligar de las obligaciones que se llama impositivas, o sea, de impuestos con la administración tributaria, mediante una cláusula entre los particulares. Y eso no se puede hacer. Eso nunca les van a aceptar. No, no realicen un contrato de préstamo donde, eh, o firmen un contrato de préstamo de mutuo, tampoco, donde las partes estén contratando y conviniendo el cumplimiento de las obligaciones impositivas, ¿no? Siempre tienen que estar eso presente. Ahora, bueno, eso para, ya bueno, ya hemos hablado harto de la mora, ¿no? De este retraso o incumplimiento que genera otro tipo de obligaciones, ¿no? Y, y además también el pago de otro tipo de intereses, no solamente del interés convencional sobre el capital, sino ya intereses por el incumplimiento, ¿no? Interés moratorio, intereses penales que hacen subir el monto de la deuda a favor del banco, ¿no? Y acaba no siendo solamente el capital y el interés que teníamos en un principio, ¿no? Sino que se vuelve una cantidad considerable. Y pero el banco podría, digamos, así en mérito a la verdad, podría perdonar a las personas, ¿no? De acuerdo a su situación personal, por ejemplo. Hay gente que no quiere estafar al banco, a veces se prestan y se enferman o se mueren o les va mal en el negocio y les roban o algo así. Pero ahí no es que no quieren pagar, sino que no pueden porque su capacidad de pagar se ha disminuido, ya no es la misma o el negocio no ha prosperado como pensaban, pero el banco te sigue achurando con el mismo interés, con la misma cuota, todo. Pero como son derechos patrimoniales, ¿verdad? Los derechos patrimoniales pueden ser renunciados y totalmente dispuestos por sus titulares, ¿no? Si a mí me debes, vos, 1.000 bolivianos o 2.000 bolivianos, si no quiero y no necesito, no te cobro. ¿Quién me va a obligar a cobrar? ¿No? Y si quiero, te firmo un documento que diga que ya me has pagado, aunque no me hayas dado ni un peso. Porque es mi derecho patrimonial, yo soy el titular del derecho, y yo estoy disponiendo, yo estoy diciendo, me, me pagó o no me pagó, aunque yo nunca haya recibido ningún dinero. No es lo mismo que los derechos fundamentales, los derechos humanos, ¿verdad? Esos no se pueden disponer, pero los derechos patrimoniales son de total disposición de los particulares, ¿no? Pero en ese sentido, digamos, los bancos no tiene ninguna consideración con las personas que han caído en mora y que están pagando los créditos. Y también les convendría como una técnica, ¿no? Porque si no puedes pagar y se va solamente acumulando los montos, los intereses moratorios, los penales, las costas y gastos judiciales, no vas a poder pagar, pues. Pero ¿qué pasa si el banco te dice, sabes qué, ya vamos a hacer un documento donde has pagado todo, pero pagaste aquí o pagaste monto, ¿no? Tal vez las personas conseguirían ese dinero en vez de decir, ah, ya, ¿qué me importa? No tengo plata. Y como no tengo cuentas, ni autos, ni casa, que me manden pues a central de riesgo y listo, no me voy a prestar nunca más del banco, ¿no? Y como resultado, el banco se ve afectado en su capital social, ¿no? Y cuando te constituyes en esta bendita mora, o sea, cuando se te tiene como incumplido, pues al simple eh, incumplimiento, valga la redundancia, de una de las cuotas establecidas en el contrato, a menos que se haya pactado lo contrario. O sea, eh, puede pactarse diciendo, eh, se constituirá en mora, ¿no? Al simple incumplimiento de una de las,
de una de las cuotas en el plazo establecido en el presente contrato, ¿no? Entonces, si dice que tienes que pagar cada 10 y no has pagado el 10 de septiembre, el 11 ya estás en mora, ¿no? Y ya se puede accionar algunas cosas que permite el contrato. Por ejemplo, puede decir, una vez que esté en mora, el deudor y debidamente notificado con una carta notarial, se procederá al desalojo. Él mismo ha firmado, ¿no? Y o puede decir el contrato, ya se va a constituir en mora al simple incumplimiento de una de las cuotas. Entonces ya está en mora y ¿qué pasa? Resultado, eh, debe el capital, los intereses y otros recargos provenientes de esta mora o del retraso en el cumplimiento del pago. Y puede ser que nuestro contrato no señale pues cuándo te vas a constituir en mora. No diga al simple incumplimiento, a los 2 incumplimientos, al tercer mes de incumplimiento, ¿no? Y en ese caso, eh, si tú quieres accionar algún procedimiento o alguna solicitud para que se te devuelva o se ponga al día o lo que sea, si no tienes como, digamos, como tener prueba de que se ha trazado y tú has ido y le has pedido, ¿verdad? Y diga en el documento, eh, antes de constituirse en mora, deberá solicitarse, ¿verdad? De manera formal, mediante carta notariada, el pago al deudor. Agarras y vas pues a hacer al notario tu carta notariada, ¿no? Y vas y la entregas. Incluso si no dices el contrato, de manera para que sea mucho más formal, agarras y le entregas una carta notariada. Y desde ahí está constituido en mora, ¿no? Pero si, una vez más, si dice que me voy a constituir al simple incumplimiento, pues no necesito requerimiento judicial, no necesito entregarle carta notariada ni nada. Y eso es lo mejor para hacer en todos los contratos, sean del banco o no sean del banco. Tienen que poner que se van a constituir en mora eh, al simple incumplimiento de cualquiera de las cláusulas, ¿no? Pudiendo accionar la otra parte, todos los recursos legales administrativos que la ley le ampara, ¿no? Y esta tardanza en el cumplimiento da lugar a que te demande en la vía civil con el proceso ejecutivo. Y cuando te presenten el proceso ejecutivo, el juez te va a ordenar pagar todo, no te va a decir póngase al día, ¿verdad? Porque el proceso ejecutivo es para cobrar una suma líquida y exigible, no es para que se pongan al día. Para que se pongan al día, el banco ya te ha llamado y le has mandado a pasear. Y como 90 días no le has contestado ni te has apersonado, antes del 90 ha tenido que ponerte la acción judicial. Ahora, bueno, para finalizar la clase, ¿no? Vamos a ver algunas diferencias entre lo que es el préstamo y la línea de crédito, ¿no? El préstamo o mutuo se diferencia en primer lugar de la línea de crédito porque la línea de crédito es una cantidad de dinero que está a disposición del cliente por un periodo de tiempo. Y el préstamo se entrega una sola cantidad y al comienzo de la operación y tú tienes que devolverlo de acuerdo al contrato junto con los intereses pactados en un periodo de tiempo también, así de manera escalonada, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Que parecería que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero en este punto la diferencia es que si tú tienes una línea de crédito de $5,000, ¿verdad? Y por 5 años, tú puedes usar los $5,000, pagar y volver a usar $5,000, pagar y volver a usar $5,000, siempre y cuando tu línea sea rotativa, ¿no? O puedes tener los $5,000 a tu disposición, ¿verdad? Y cuando necesites 100, gastas 100, pues.
Cuando necesites 10, gastas 10. Cuando necesites 200, gastas 200. Hasta agotar la línea de crédito. Y lo puedes recargar. O si no puedes recargar, pues terminó ahí, ¿verdad? Pero el contrato de préstamo, eh, cuando se aprueba, te van a dar ese rato, ¿verdad? Al principio del contrato, la cantidad líquida y exigible que te están prestando, que has contratado, ¿no? Y entonces, uno, no vas a poder agotarlo y volverte a prestar la misma cantidad, ¿no? Solamente vas a tener que cumplir con el plan de pago. Y dos, en esta cantidad, ¿verdad? En el periodo de tiempo, no puede, uno es fija, ¿verdad? Y dos, no puede ser recargada, aunque me lo haya gastado y todavía faltan 20 años del contrato, 10. Y además, cuando estamos hablando del préstamo, es casi siempre dirigido a un motivo en específico, como la vivienda social, por ejemplo. Cuando tenemos líneas de créditos como eh, para consumo, ¿no? Para adquirir todo tipo de bienes. Ahora, en los préstamos dice, hay que pagar interés desde el momento en que se entrega el capital, ¿no? Al primer mes después de que te entregan, ya pagas tu cuota que incluye interés y capital. Ahora, las líneas de crédito se abonan interés cuando se disponga del capital necesario. Bueno, tú tienes 5,000 a disposición, gastas 500 y luego quieres los mismos 5,000 porque te vas a comprar algo, ¿no? Entonces agarras y reintegras, ¿verdad? Recargas esos 500, el capital más el interés que corresponde. Lo propio si has gastado 2,000, 3,000 y vas a renovar tu línea de crédito, vas a ir a depositar, a pagar lo que has gastado y obviamente con un interés, ¿no? Que es la utilidad de la entidad de intermediación financiera. Y como les venía diciendo, mientras la línea de crédito se puede renovar o recargar, el préstamo solamente puede amortizarse en el plazo que está convenido. No, no puedes sacar sobre esa misma operación más y más dinero, aunque estés pagando diligentemente. Ahora, la línea de crédito casi siempre tiene un plazo inferior a un préstamo y sus intereses suelen ser más altos. ¿Por qué? Por el hecho de la disponibilidad inmediata que tú tienes del capital, ¿no? Que se te ha otorgado en una línea de crédito y que lo puedes recargar y todo. O sea, tiene mucha más versatilidad que un préstamo que no se otorga mediante línea de crédito, sino mediante contrato de préstamo, así a secas, ¿no? Y bueno, esas son las diferencias entre el mutuo bancario y el eh, el préstamo de dinero, ¿no? Que se refiere a esta operación realizada entre los particulares, ¿no? Y cuando hablamos de mutuo, ¿no? Estamos hablando de ese contrato de préstamo en el que participa una entidad financiera. Y cuando hablamos de línea de crédito, estamos hablando de una cantidad de dinero puesta a tu disposición por un periodo de tiempo que puede ser recargada y dispuesta de acuerdo a tus necesidades, ¿no? Y el préstamo no puede ser recargado, sino solamente amortizado. Ahora, sí, ha levantado Sonia la mano. ¿Hay alguna duda? Sí, perdón, alguien ha levantado la mano. Bueno, si tienen alguna duda, entonces en este momento podemos resolverla. Si no, en vista de que ya se nos está acabando el tiempo ya en 2, 3 minutos, ¿no? Si no tienen ninguna duda, también quedamos Doctor. ahí. Sí,
No Sí, sé. esto, por favor, una aclaración, esto de la línea de crédito. O sea, a uno le dan un monto fijo, digamos $5,000. Yo puedo usar paulatinamente y puedo volver a amortizar. No sé, no lo entiendo con Sí, qué finalidad el amortizar, porque se supone que tengo que devolver ese mismo monto en un determinado tiempo, ¿o no es así? cuando estamos hablando de amortizar, estamos hablando del crédito en contrato de préstamo, ¿verdad? ¿No? Porque la línea de crédito, cuando es rotativa, digamos, yo la puedo recargar, ¿verdad? Gasto un cierto monto, por ejemplo, de los 5,000 gasto 2,000, ¿no? Eh, y todavía tengo el plan. He contratado la línea de crédito por 5 años, ¿no? Vamos en el primer año y he gastado unos $2,000. Pero luego veo una posibilidad de inversión o de adquisición de un bien que cuesta unos $4,000 o casi los 5,000. ¿Qué voy a hacer? Voy a pagar esos, voy a reintegrar esos $2,000 más su interés, obviamente, ¿no? Y voy a poder disponer otra vez de los $5,000 enteros, ¿no? Siempre y cuando esté dentro del plazo, ¿no? Para eso, por eso se recarga en la línea rotativa, ¿no? Y a diferencia del contrato de préstamo o de mutuo, en el que no puedo, ¿verdad? Decir eso, ¿no? Le pagaré hasta aquí el capital y todo el interés hasta esta fecha y vuelvan a prestar, digamos, los 5,000 que haya pagado, ¿no? En el contrato de préstamo amortizo hasta que acabo de pagar y luego si quiero hago otro contrato de préstamo, ¿verdad? Y cuando hablamos de la línea de crédito simple, o sea, no tiene posibilidad uno de recargar y volver a disponer del monto total, ¿verdad? Pero voy a disponer en el tiempo que haya contratado en la línea de crédito, pero de acuerdo a mis necesidades, ¿verdad? Primero tal vez voy a sacar con mi tarjeta de crédito $200 y luego sacaré 300 y tal vez en alguna oportunidad de aquí a mucho tiempo, a unos meses, necesite 1,000 y saco los 1,000, ¿verdad? Y cuando se agote los 5,000, por ejemplo, en la línea de crédito simple, aunque siga habiendo plazo para el contrato, ¿no? Igual no puedo recargarla porque no es rotativa y esa es la única diferencia, ¿no? Y por la versatilidad, ¿verdad? Por la disposición del capital, porque puedo usarlo en cualquier cosa y porque puedo recargarlo en el caso de la línea de crédito rotativa, ¿no? Los intereses son más altos en, esta, en estos contratos de línea de crédito que nos prestan, ¿no? Doctor, pero como usted dijo, si necesito 5,000, recargo lo que he sacado, pero y saco los 5,000. Al final del plazo tengo que pagar los 5,000. ¿Es así? Claro, claro, sí. O sea, al recargar voy a cancelar eso lo que he gastado más el interés convenido por ese monto, ¿no? Y luego, si me lo vuelvo a gastar los 5,000, entonces pago todos los 5,000 de capital más el interés que corresponde también, ¿no? Por eso es la línea rotativa, ¿no? Lo importante es que esté dentro del plazo establecido en el contrato, ¿no? Puedo recargar N veces también. Gracias, doctor. Está clara. Entonces, quedamos ahí. Vamos a ver, subir el control de lectura, ¿no? de las operaciones bancarias para poder hacer en una semana un resumen, algún trabajito, alguna actividad para poder sumar la nota y así ya tener puntaje para el segundo parcial. Y pues, bueno, quedamos ahí. Eh, no hemos terminado también la lección, pero en todo caso, eh, no vamos a subir la tarea ahorita, sino, como les digo, el